¿Cómo que no? Ahí aparece. Ah, mira. Bueno, este, vamos a hablar un poquito más del aumento del capital. Y estábamos diciendo, si una sociedad tiene, ponele, tres socios que tienen una tercera parte de cada uno, la sociedad tiene 1000 acciones, por decir un ejemplo cualquiera, cada uno tiene 333 acciones, alguno tendrá 334. Si la sociedad, por los motivos que sean, quiere aumentar el capital social un 100%, entonces va a aumentar el capital de 1000 pesos a 2000 pesos, se van a emitir unas nuevas 1000 acciones que se van a entregar proporcionalmente a los socios en la proporción que tienen. Entonces cada uno de los socios va a recibir 333 acciones y ahora va a tener 666 sobre 2000. Proporcionalmente es el mismo porcentual, o sea, tengo un 33% de la sociedad. ¿Sí? Ahora supongamos que uno de estos tres socios no puede afrontar, porque esas nuevas 333 acciones las tiene que pagar, digamos así. ¿eh? Tiene que poner el capital para que le den las acciones. Entonces no puede afrontar este aumento de capital, vota en contra, pero los otros dos le ganaron con el 66%, votaron a favor. Entonces, el socio no tiene este dinero, decide quedarse con las 333 que tiene, pero ahora sobre un total de 2000 acciones. ¿Se entienden? En vez de tener 333, perdón, en vez de tener 33%, va a tener 16 y pico por ciento. Y con el otro 16 y pico, ¿qué pasa? Bueno, los otros dos socios acrecen un 8% cada uno, más o menos, ¿sí? Entonces los otros tienen mayor participación social y este tiene menos participación social. Cuanta menos participación social tiene un socio dentro de la sociedad, menos derechos tiene. A ver, hay derechos que son inmanentes, que son inderogables, que nunca pierde, por más que tenga una sola acción. Derecho de voto, derecho de ser escuchado en la asamblea, ¿sí? Pero vamos a ir viendo que cuanto menor es el porcentual, va perdiendo ciertos derechos. Por ejemplo, si tiene menos del 5%, no tiene derecho a convocar una asamblea, eh, a pedir que se convoque una asamblea especial. Cuando tiene menos del 10%, no puede pedirle al IGJ que venga a controlar cierto acto. Cuando tiene menos de un 2%, no puede pedir al síndico que se investiguen determinadas cosas. Entonces, va perdiendo derechos en la sociedad cuantas menos acciones tiene, por más que tenga un piso que es inderogable. Entonces puede ser que exista, que es muy común, esta maniobra de hacer un aumento de capital ficticio para que el socio que sabemos que no pueda soportar ese aumento de capital pierda derechos dentro de la sociedad. Es por ese motivo que el capital social debe estar debidamente fundado, el directorio tiene que decir para qué, cuáles son las razones que justifican ese aumento del capital social. No siempre, no siempre digamos, no siempre el capital social debe integrarse en dinero. Hay una forma de integración que no provoca ningún agravio, que se llama aumento de capital por capitalización de reservas, que el nombre parece muy feo, pero que es muy sencillo. Resulta que, capaz que ya lo vieron con Jorge, no estoy seguro, pero eh, ¿se acuerdan? Eso sí que vimos conmigo y que lo respondieron relativamente bien en el examen, que las ganancias no necesariamente son repartidas por la sociedad. Puede ser que se guarden las ganancias en una reserva, nos llama una reserva. Si el buen administrador le dice a los socios, miren, yo propongo que no se repartan ganancias porque tenemos un juicio muy importante que nos está haciendo la FIP por un impuesto que no pagamos o por lo que sea, propongo no distribuir ganancias y guardarlas en una reserva para pagar ese eventual juicio. Si los socios deciden guardar ese dinero de esa reserva y resulta que después el juicio se gana, ¿no es cierto? Existe la posibilidad de repartir ese dinero entre los socios o también existe la posibilidad de transformar ese dinero en capital social, ¿sí? Es decir, pasar esa plata que teníamos reservada a que forme parte del capital social y esas nuevas acciones
por ese aumento del capital social, se capitaliza la reserva y se le dan al socio esas nuevas acciones sin que el socio haya tenido que poner un peso. Bueno, no es la forma más común de aumento del capital, pero es una de las dos formas de aumentar el capital, por desembolso o por capitalización de reservas. Bien, si el socio, cuando se decide, cuando se vota favorablemente el aumento del capital, entonces, una vez decidido positivamente, los socios tienen entonces ese derecho de preferencia que implica que las acciones nuevas les sean ofrecidas a ellos para que ellos las adquieran antes que a terceros, y así mantener su participación social. Este derecho de preferencia no puede ser suprimido, ¿no es cierto? Y existe un procedimiento para hacerlo efectivo. Una vez, todo esto lo van a encontrar en el artículo 193, 94, por ahí andamos en 95. Este procedimiento implica que una vez dispuesto el aumento de capital, se hace un ofrecimiento a los propios accionistas. Es formal este procedimiento, se hace un aviso por 3 días en el boletín oficial, en un diario de circulación amplia, si es de la sociedad del 299, se convoca a los accionistas por 30 días para que ejerzan ese derecho de preferencia, para que notifiquen fehacientemente a la sociedad que ellos van a adquirir esas acciones, ¿sí? Y una vez que lo han notificado a la sociedad, el socio celebra con la propia sociedad lo que se llama un contrato de suscripción. Es decir, este desembolso al que yo me comprometo para que la sociedad me dé a mí estas acciones, ¿cómo lo voy a formalizar? ¿En qué cantidad de veces? ¿En cuántas cuotas? ¿Si va a haber un interés o no va a haber un interés? Se suscribe un contrato, el contenido del contrato está en 180 y pico, contrato de suscripción con la propia sociedad. Hay supuestos en los cuales, muy restringidos, en los cuales puede limitarse este derecho de preferencia. Son supuestos en donde prima, donde digamos, el interés de la sociedad prima por sobre los intereses particulares de los socios. En donde puede limitarse este derecho de preferencia, perdón, no se estoy escuchando. No se enojen si los muteo, pero estoy escuchando a todo el mundo. Por ejemplo, cuando se decide el aumento de capital y estas nuevas acciones se van a hacer, se va a hacer entrega de las nuevas acciones en pago de obligaciones preexistentes que tuviera la sociedad. ¿Sí? Entonces la Asamblea Extraordinaria puede decidir que esas nuevas acciones no se van a destinar a los propios socios, sino que se van a entregar en pago de obligaciones preexistentes. Esto está en el artículo 197, ¿sí? O que estas nuevas acciones que emite la sociedad se van a integrar con aportes en especie. Por ejemplo, uno de los... hay una persona, un tercero que tiene una máquina que es muy importante para la sociedad, para mantenerla modernizada, en actividad, 190 y algo, 197, 96, por ahí busquen. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos la sociedad, los 3 socios vemos que este fulano tiene esa máquina que a nosotros nos sirve, que va a mantener la sociedad, digamos, modernizada, en funcionamiento, pero no tenemos dinero, la sociedad no tiene dinero para pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le ofrece al dueño de la máquina ser socio, con la condición de que su aporte sea, o sea, le vamos a dar acciones, su aporte sea la máquina, ¿se entiende? Entonces le decimos, mira, vamos a aumentar el capital social y las nuevas acciones te las vamos a dar a vos las vas a integrar con esta máquina. Esas son las únicas excepciones que prevé la ley
como limitaciones al derecho de preferencia del socio, que son restrictivas, ¿no es cierto? Interpretarse muy restrictivamente, muy excepcionales, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Y vale, ¿El aporte este tiene que estar previsto en el contrato, que esta situación, por ejemplo, extraordinaria de la máquina? ¿O se puede decidir por asamblea extraordinaria en cualquier momento? no, en cualquier momento se puede decidir por asamblea extraordinaria porque fíjate que es un supuesto que se puede dar en cualquier momento en la vida de la sociedad, ¿sí? Entonces no tenemos que haberlo previsto en el contrato. Se decide, pero en una asamblea extraordinaria, que son aquellas asambleas que modifican el contrato, ¿sí? Vamos a hacer aumento de capital con esta finalidad. Vamos a limitar el derecho de preferencia a los socios y las nuevas acciones se las vamos a dar a este tercero. Todo en una asamblea extraordinaria. Bien. ¿Qué pasa si se viola el derecho de preferencia? ¿No? A mí me tocaban 300 acciones por el aumento de capital y resulta que mis 300 acciones se las dieron a otro de los socios. ¿Sí? El directorio agarró y le dio las 300 acciones que me correspondían a mí a otro. Bueno, existe una acción para exigir judicialmente la cancelación de esa suscripción que hizo ese tercero. ¿Sí? Ahora, si esas acciones que se le dieron al tercero en vez de dármelas a mí, ya se las han entregado, se inscribieron a nombre del tercero, y ese tercero es de buena fe, es decir, no participó en ninguna maniobra, al perjudicado solo le queda una acción de daños contra la sociedad, por daños y perjuicios que le ha provocado. Porque siempre contra la sociedad, contra los administradores, ¿no? Porque siempre se protegen los derechos de terceros de buena fe. Esa acción debe ser ejercida en un plazo de 6 meses. ¿Qué más? El legitimado es el accionista que ha sido perjudicado y los legitimados pasivos son los administradores y los síndicos si los hubiera. Y Daniela pregunta si pierde derechos. Sí, exactamente. Si el tercero es de buena fe y ya están entregadas las acciones, pierde el derecho, efectivamente. Solo le queda entonces resolverlo mediante una acción de daños y perjuicios contra la sociedad y los administradores que han permitido esta maniobra, que no han hecho posible. ¿Qué es? Correlacionado con el derecho de preferencia viene el derecho de acrecer, ya lo hemos hablado. ¿Podrías repetir lo de la legitimación? Sí, la legitimación es el accionista perjudicado y la legitimación, esa es la legitimación activa para promover esta demanda. Y la legitimación pasiva, es decir, ¿a quién vamos a demandar? A la sociedad, los administradores y síndicos, si tuviera síndicos la sociedad que no han vigilado convenientemente, no han cumplido con su manda de fiscalización, de vigilar a los administradores. Hacia el final del curso vamos a ver todo lo que sea fiscalización interna de la sociedad. Bien. Acá está Lucía. Ah, está bien, listo. Bueno, fenómeno. En correlación con esto del derecho de preferencia, viene todo, a ver, viene unido inescindiblemente lo que se llama el derecho de acrecer, que nosotros más o menos ya sabemos lo que es. Es decir, cuando alguno de los socios renuncia al derecho de preferencia, ¿sí? Yo no quiero poner más plata, voté en contra del aumento, pero perdí, no quiero poner más plata, las acciones que me correspondían a mí deben ser ofrecidas, en primer término, a los restantes socios, lo que se llama prorrata, es decir, en la proporción que ellos tienen. Ellos tienen derecho de acrecer su participación en la sociedad antes que otros terceros. Esto se llama derecho de acrecer. Cuando una sociedad está buscando un inversionista externo, ¿sí?, que ponga plata en la sociedad, lo que hacen todos los socios es, se ponen de acuerdo obviamente, deciden el aumento de capital y todos renuncian al derecho de preferencia, ¿sí?, para que esas nuevas acciones sean ofrecidas a ese tercero inversionista
que va a aportar dinero en la sociedad comprando las acciones, pero que seguramente va a querer tener más del 51%, ¿no? Para ser, digamos así, entre comillas, el dueño de la sociedad. El titular del paquete mayoritario de las acciones. Bien, sigamos un poquito. 3 o 4 puntos más y termino. ¿Qué es un...? Van a ver ustedes que los libros hablan de lo que es un aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones. Es una cosa que tiene un nombre horrible. Aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones. Esto es algo que no lo van a encontrar en los libros de texto, pero no en la ley de sociedades. Es un fenómeno moderno que no está previsto en la ley de sociedades. Es un aporte de fondos frescos que en realidad están imputados a aportes a la sociedad, pero para capitalizarse en acciones en un futuro. Es como, a ver si lo puedo explicar bien. Es como si este procedimiento de aumento de capital lo hiciéramos al revés. Lo primero que hacen los socios es poner dinero antes de que haya sido decidido ningún aumento ni nada. Ahora, si yo como socio pongo dinero en una sociedad, esto se llama préstamo. Estoy haciendo un préstamo a la sociedad. ¿Cuál es el problema de que un socio preste a la sociedad? En realidad ninguno. Después la sociedad tiene que devolverlo, pero, digamos, es lo que se llama ensucia los balances, porque el préstamo aparece en el pasivo. ¿Sí? Si yo este préstamo lo hago figurar como un aporte, no me va a aparecer en el pasivo, tampoco aparece en el activo, aparece en la cuenta patrimonio neto. Esto es criticado por Nielsen. Dice específicamente, esto no debería ser admitido porque es una especie de subversión del procedimiento de aumento de capital, que empieza al revés que todo procedimiento previsto en la ley de sociedades, es decir, poniendo el dinero. Entonces el socio hace un aporte que se llama irrevocable, es decir, no puede retirarlo, a cuenta de una futura emisión, a cuenta de una asamblea que en el futuro va a decidir darle a él, por ese aporte que hizo, acciones. ¿Sí? Bueno, por mucho que se critique, está admitido hoy, ¿no es cierto?, este procedimiento, no está, la jurisprudencia lo ha admitido, las leyes de contabilidad también lo admiten, incluso cuando aquel que hizo el aporte irrevocable en un tiempo prudencial no obtiene de la sociedad las resoluciones sociales necesarias, la asamblea que decide el aumento de capital para darle acciones, puede exigirlo judicialmente. ¿Sí? Esto es lo que se llama entonces aportes irrevocables a cuenta de una futura emisión de acciones. Y lo último que vamos a hablar hoy es de lo que se llama la reducción del capital. ¿Sí? Existen diversos motivos por los cuales una sociedad puede decidir reducir el capital. Es un procedimiento inverso. A veces es obligatorio. Es obligatorio cuando la sociedad está infracapitalizada. A ver, si una sociedad, como dijimos recién, demuestra un capital social a terceros que es falso, entonces la sociedad debe realizar un procedimiento para, si es que no va a reaportar el socio a la sociedad dinero para equilibrar esa cifra, debe realizar un procedimiento obligatorio de reducción del capital para que los terceros que contraten en lo sucesivo con la sociedad sepan cuál es el verdadero capital social. ¿Sí? Compromete el interés de terceros porque reduce la garantía. Tiene que hacerse un procedimiento de reducción, tiene que ser decidido por la asamblea. Esto está previsto en el artículo 200 y pico, 203, 204, 205. El acreedor que contrató con la sociedad
puede oponerse a esta reducción del capital y debe ser satisfecho. ¿Mm? Eh, eh, y en determinados supuestos, este procedimiento de reducción del capital es obligatorio cuando cuando las obligaciones de la sociedad, las pérdidas de la sociedad, han insumido todas las reservas que tenga la sociedad y el 50% del capital social. No solamente puede decidirse una reducción del capital social por un supuesto de infracapitalización, sino por un supuesto inverso. Supongamos que en este negocio que yo les propongo a ustedes, vamos a poner como dijimos, un negocio pequeño, un kiosco, con la expectativa de llevar adelante una cadena de kioscos. Entonces, de movida les digo, miren, vamos a poner un capital fuerte cada uno, de manera tal que después no tengamos que estar haciendo aumentos o poniendo más plata, qué sé yo. Entonces, ponemos 5 millones de pesos cada uno y somos 10 y juntamos 50 palos. Y resulta que después hemos puesto un solo negocio con 500.000 pesos y por los motivos que fueran no se desarrolla esa cadena de kioscos que queríamos tener o qué sé yo. Entonces tenemos un capital ocioso como capital social, que por supuesto que es garantía, una super garantía frente a terceros, pero que no sirve para nada que esté ahí. Entonces los socios pueden decidir reducir el capital social al verdadero capital social de la sociedad y repartirse entre ellos esa reducción, una especie de restitución del capital social a los socios por ser una extra garantía no necesaria. Igual hay que hacer ese procedimiento. No es judicial, nada de esto es judicial, es todo decidido por la Asamblea y efectuado por los administradores, ¿no? O sea, la ejecución de ese procedimiento que implica publicar edictos y recibir oposiciones y bla, 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 es todo llevado a cabo por los administradores de la sociedad. La ley lo que busca es que lo Perdón, una menos posible. pregunta. Sí. No entendí por qué, si estás infracapitalizado, irías a una reducción de capital. Bueno, irías a una reducción de capital por el siguiente motivo. Si vos estás, si tu capital social en el estatuto dice 1 millón de pesos, pero la realidad implica que la sociedad no tiene en su seno 1 millón de pesos, sino que tiene 100.000 pesos, que es lo que surge de balance, ¿no? Un balance positivo de 100.000 pesos. Entonces vos tenés que tu estatuto dice que tenés 1 millón de pesos como garantía frente a terceros, pero la realidad es otra. Entonces, lo que la ley quiere es que la realidad sea, o sea, lo que dice el estatuto, digamos así, formalmente sea la realidad. Entonces, vos tenés dos caminos. O reaportar 900.000 mangos para llegar al 1.000.000 de pesos, digámoslo así burdamente, que sea la verdadera cifra capital social, o no aportar porque no tenemos plata, pero no sigamos engañando a la gente como que tenemos 1 millón de pesos y no tenemos. ¿Me explico? Entonces, por eso hay que reducir el capital social a lo que realmente dice el seno de la sociedad, lo que realmente dice balance. Claro, es como que blanqueas la infracapitalización, exactamente, para que los terceros vayan conociendo, sepan cuál es la realidad. Está bien, al tiempo que ya contrató, digamos así, lo abrochaste, pero por eso se hace un procedimiento y el tipo puede oponerse y decir, che, acá qué pasa, cancélenme, garantícenme lo que sea. Pero al menos para la sociedad, hacia lo adelante, digamos la realidad de cómo es. ¿Se entiende? Esa sería, Consuelo, Perfecto, muchas sería gracias. la finalidad. Bueno. Yo por mi parte terminé hoy. No sé si alguno de los chicos está que iba a hacer un fallo, me parece que se borraron. Así que si no tienen preguntas, cerramos y el viernes por ahí nos vemos un rato. La clase la va a dar Jorge igual. Y si no, el martes que viene conmigo. ¿Sí?
Puedo preguntar lo último, súper insoportable, perdón. Sí, no, no tengo En el problema, dale. parcial había un casito en el parcial que era, si para excluir al socio, se pedía la exclusión de un socio en una sociedad, y Sí. el juez rechazaba in limine. Vos habías dicho que la mora automática producía la posibilidad de pleno derecho de la sociedad de excluir al socio. ¿Cuál era la respuesta correcta? El juez puede rechazar in limine porque le dice, no, ocúpense ustedes de eso que tienen el derecho a hacerlo y no me tienen que acudir a mí. Mirá, a ver, mirá, lo que yo recuerdo es que la respuesta correcta era porque yo lo expliqué y lo hablamos y le dije varias veces, que hay un solo supuesto en el cual no es la sociedad la legitimada para promoverlo, sino el socio, y que es precisamente el supuesto de mora en el aporte, en donde la sociedad no tiene que ir a ver al juez, sino el socio. Y era ese caso, era ese casito, era el que decía que fue, digamos que el socio cayó en mora y fue excluido, y la sociedad le promovió una demanda de exclusión y el juez la rechazó in limine y lo hizo bien, porque no eran ellos, era el propio socio que tenía la legitimación. ¿Sí? A mí las Perfecto, notas no, me... no, sí. Yo había respondido eso, pero me quedó la duda porque no, se me cortó. Bueno, está bien. Lo que les digo es esto. Las notas me parece que estuvieron muy buenas. Yo no tengo las dudas de estos exámenes que sean gran valor, pero bueno, me parece que estuvieron buenas, me parece que entendieron, qué sé yo. Espero que sigamos así, ¿sí? No se duerman en los laureles, la segunda parte, SRL, ISA y fiscalización tiene sus complejidades. ¿Sí? Sigan estudiando, hagan todas las preguntas que quieran y nos vemos entonces la semana que viene. Si ustedes no tienen más preguntas o no Bueno, disponen. bueno. ¿Sí? Bueno, chao chicos, buena semana. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe. Chao, chao.